prueba, ya que los rodillos suelen girar a unas velocidades inferiores a las de accionamiento de este tipo de sistemas, que suelen ser superiores a los 8 km por hora. Es evidente que utilizando frenómetros convencionales no pueden comprobarse los sistemas ABS, porque en la diagnosis el vehículo se comporta como si no tuviese instalado dicho sistema. No obstante, y con objeto de realizar pruebas dinámicas de funcionamiento de los ABS, se están desarrollando en el mercado diversos prototipos de frenómetros con rodillos para las 4 ruedas del automóvil, donde se superan estas velocidades en el bloqueo de las ruedas, y de esta forma se puede constatar el correcto funcionamiento del sistema ABS. Otras comprobaciones a efectuar en un equipo de frenos son las que se describen a continuación. Comprobación del alabeo en los discos de freno. Siempre que se realice la operación de sustitución o comprobación de los discos de freno y pastillas, se recomienda verificar el alabeo del disco de freno respecto de su eje de rotación, con la finalidad de evitar que defectos no visibles ocasionen problemas posteriores. Para esta operación, basta con utilizar un reloj comparador con un soporte de base apropiada de la forma siguiente. Situar el palpador del reloj comparador sobre la superficie de asentamiento exterior del disco de freno a comprobar. Debe comprobarse siempre el correcto montaje de los discos, tanto nuevos como usados. Girar el disco controlando la posible variación de medida. La lectura del alabeo no deberá ser superior a 0,1 milímetros, ya que, en caso contrario, provocaría vibraciones en la frenada. El exceso de alabeo puede evitarse con un montaje correcto, pero si el alabeo persiste, deberán rectificarse los discos de freno, bien montados sobre el vehículo o desmontados. Comprobación del líquido de frenos. La eficacia del líquido de frenos se debe verificar mediante un aparato específico de comprobación del punto de ebullición. Las operaciones a efectuar son las siguientes. Para obtener una mayor fiabilidad en la prueba, se recomienda extraer una muestra de líquido desde los purgadores de las pinzas de frenos delanteros, ya que son los puntos donde mayor envejecimiento sufre el líquido de frenos debido a las elevadas temperaturas que se concentran en la proximidad de la pinza de freno. Siguiendo el método adecuado, se obtiene la medida del punto de ebullición en grados centígrados. Si esta lectura es inferior al punto húmedo o temperatura especificada por el fabricante del líquido, lo más recomendable es sustituir el líquido de frenos. Sustitución del líquido de frenos. La operación de sustitución del líquido de frenos es similar al procedimiento del sangrado o purgado tradicional, que se realiza para extraer el posible contenido de aire del interior del circuito hidráulico. Las operaciones a efectuar son las siguientes. En general, el orden de purga de las pinzas suele ser primero las ruedas traseras y después las delanteras. Llenar el depósito de líquido de frenos al máximo con líquido nuevo y añadir líquido de frenos a medida que vaya bajando el nivel. Colocar un tubo de vinilo transparente en el tornillo de purga de la pinza de freno a purgar y conectar dicho tubo a un recipiente. Aflojar el tornillo de purga y bombear el pedal de freno, dejando que fluya todo el líquido del circuito correspondiente a dicha rueda. Rellenar el depósito con líquido nuevo según baje de nivel. Cerrar posteriormente el tornillo de purga. Repetir esta operación en el resto de las ruedas. Finalizada la operación de purga, restablecer el nivel del líquido en el depósito. La sustitución o purgado del líquido de frenos también se puede realizar mediante un purgador, para lo cual se realizarán las operaciones siguientes. Conectar el purgador al depósito de reserva del líquido de frenos. Regular la presión de aire del purgador de 1 a 1,5 kilos por centímetro cuadrado. Colocar el tubo de vinilo transparente al purgador de la pinza de freno conectado a un recipiente. Abrir el tornillo de purga de la pinza y esperar hasta que salga el líquido nuevo sin burbujas de aire.
Cerrar el tornillo de purga. Repetir esta operación en el resto de las demás ruedas. Finalizada la operación de purga, desconectar el purgador y restablecer el nivel del líquido en el depósito. Comprobación del vacío del Master Vac. La servoasistencia por vacío, que multiplica la fuerza aplicada por el conductor en el pedal de freno, se puede comprobar mediante un vacuómetro. Para esta verificación, se intercala el vacuómetro entre el Master Vac y el tubo de vacío. Con el motor en marcha, comprobar los valores de depresión medidos por el vacuómetro. La depresión medida por el aparato debe superar los 0,5 kilos por centímetro cuadrado. Si los valores medidos no son correctos, comprobar la estanqueidad de la instalación, válvula de retención, bomba de vacío o colector de admisión. Comprobación de la presión del circuito. Mediante un juego de manómetros de presión se puede comprobar la presión hidráulica del circuito de frenos. Las operaciones a efectuar son las siguientes. Colocar el juego de manómetros de presión en las 4 ruedas, conectándolos a los purgadores correspondientes. Al accionar el pedal de freno, se comprueba el equilibrio o desequilibrio de la presión transmitida a cada rueda. El valor nominal de la presión del circuito, así como la tolerancia admitida de la misma, deberá consultarse según el manual de reparación del fabricante del automóvil. En caso de diferencias excesivas en la medición, comprobar las canalizaciones del circuito. Advertencias. La eliminación del líquido de frenos usado se debe efectuar de acuerdo a las leyes vigentes. Está prohibido verterlo en alcantarillas o lugares que puedan contaminar el medio ambiente. La sustitución o rectificado de los discos y tambores de freno se debe realizar siempre por parejas del mismo eje. En los equipos de frenos con sistema ABS, el grupo de regulación hidráulico no admite reparación. En las últimas generaciones de ABS, la unidad de control electrónica suele ir unida a dicho grupo de regulación, formando un bloque compacto. Antes de realizar la operación de sustitución o purgado del líquido,